¿Quién soy yo para que ni tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. ¿Quién soy yo para que ni tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel. Buenos días, sean todos bienvenidos. Te invito a que le regales una sonrisa a la persona que está al lado de ti y la puedas bendecir. Cantemos y alabemos el nombre de nuestro Dios, porque Él es Rey y solo en Él somos libres. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia que ama hoy, abre
Nuestro Señor es un Rey soberano que no necesita en realidad que nosotros estemos alabándole. Sin embargo, por el amor que nos ha mostrado a través de su sacrificio, hoy podemos abrir nuestro corazón y podemos acercarnos al lugar altísimo. No necesitamos nada más que cerrar nuestros ojos y comunicarnos directamente con el Padre, que está ansioso de recibirnos y de resguardar nuestro corazón en sus manos. Confía en que el Señor hoy te está escuchando y dile con todo tu corazón: todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. el Señor en esta mañana va a derribar tus montes. Cree en esto. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. No permitas que tus miedos o que tus temores te distraigan. Abre tu corazón sincero, que Dios te está escuchando. Cantamos alegres. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida te ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, A ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Damos gracias al Señor porque a pesar del panorama ha vencido la muerte y nos ha prometido que nosotros la venceremos en el nombre de Cristo. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo
milagros, es un Dios de amor y es un Dios que sana. Esta mañana di, es mi Dios es fuerte, mi Dios todo lo puede. Dios de milagros y amor, sanas y das salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Sigamos cantando una y otra vez. Mi Dios es fuerte. Mi Dios es un Dios de milagros. Decimos así. Dios de milagros y amor, sanas y das salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios, Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿quién? ¿Quién pues nos detendrá? Mi Dios, Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿quién? ¿Quién pues nos detendrá? Terminamos esta hermosa serie de mensajes hablando de amor. Y cada domingo, a través de la Escritura, nos invita y nos orilla a estar hablando precisamente de responder al amor que Dios ha derramado a través de su Hijo Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Hoy vamos a terminar hablando de un siervo de Dios,
Daniel. El mismo Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento hace mención de sus enseñanzas. En el Antiguo Testamento tenemos un libro escrito por él. Este profeta se centró en un tiempo de exilio del pueblo de Dios. Ahí en el año 605 antes de Cristo es cuando se centra precisamente la enseñanza de este siervo. Vivió aproximadamente 85 años, sirviendo en 2 reinados ahí en Babilonia, incluso con el reino medo-persa. Dios usó y amó a Daniel, pero también Daniel amó a Dios. Y el propósito de este libro es para alentar a los judíos que habían sido capturados y habían sido llevados a una tierra extranjera. ¿Y de qué manera los alienta? Porque es muy importante enfatizar en esto. Los alienta con su misma vida. Y hoy nos vamos a estar centrando en estos 21 versículos del capítulo 1 de Daniel. Y como primer punto que vamos a atender a 4 principios es que Dios orquestó todo de acuerdo a su soberanía. Mire lo que dice el versículo 1 de Daniel capítulo 1. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Aquí vemos cómo el pueblo se había dividido en el norte y en el sur. Y este sitio llegó a 2 pueblos que lo formaban precisamente Judá y Benjamín. Estos 2 pueblos eran el pueblo del sur. El reino del norte correspondía a las otras 10 tribus. Entonces aquí vemos cómo directamente este rey, el más poderoso de ese tiempo, con su ejército, con su conocimiento, va y domina al pueblo de Dios. Y vemos en el siguiente versículo: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Vemos aquí una parte importante. El Señor, nuestro Dios, Adonai, vemos cómo Él entrega precisamente a su pueblo. La pregunta es: ¿por qué lo hizo? Incluso dice que también los utensilios de la casa de Dios. ¿Acaso este rey quería adornar su palacio? ¿Acaso era para que se vea bonito? No, era para mostrar superioridad a todos los reinos que le rodeaban. En su mente creyó eso, pero esto, hermanos, se responde precisamente en la primer parte de esta cita. El Señor entregó. No perdamos de vista esto. Dios tiene en control todo, aún en la derrota, aún a la que a nuestros ojos puede aparentarse como pérdida, fracaso o incluso castigo. Aquí puede caber muchos calificativos, pero estaba cumpliendo con lo que el Señor previamente les había dicho. Y aquí en Isaías, en el capítulo 39, versículo 6, el profeta había anunciado esto que estaba pasando en este capítulo de Daniel. Vemos que nos dice la cita: he aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que de tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. Dios estaba permitiendo esto para que su pueblo entendiera y regresara a Él. Había un tiempo de prosperidad, había la época de oro de Jerusalén, pero este pueblo que había sido rescatado, que había sido ministrado, que había sido provisto de muchas cosas, hoy también se alejaba de su Dios, de su mano, de su cobertura. Adonai, nuestro Dios, juzgando a su pueblo. Y aquí también vemos amor, hermanos. Nuestro Dios desea que Él sea el centro de adoración. Algunos no estamos contentos con muchas cosas, pero no por esto tenemos que hacer a un lado que Dios no tiene el control de las cosas, aunque no tengamos detalles de lo que esté pasando a nuestro alrededor. La Escritura nos dice que el Señor pone y quita reyes, y esto obedece desde la misma
antigüedad. ¿Qué pasó en el versículo 3? Y dijo el rey de Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. No eran personas cualquiera. Si bien habían sitiado, si bien se habían llevado pueblo, pero también en esa selección hubo hombres y mujeres que eran del real sacerdocio, eran personas de linaje, incluso eran considerados como príncipes del pueblo de Dios. Nuevamente se estaba cumpliendo la profecía. Quiero retomar otra vez este capítulo 39 de Isaías, ahora en el versículo 7. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Isaías se los había dicho como advertencia, pero aquí en Daniel se estaba cumpliendo esta escritura. Solo en estos 3 versículos, hermanos, vemos la mano poderosa de nuestro Dios, el cumplimiento de su palabra, la certeza de las escrituras. Que esto nos lleve a usted y a mí a adorar a nuestro Dios, a reconocer que Dios es fiel en lo que Él ha dicho que se va a cumplir. En estos 3 versículos vemos cómo la mano de Dios se entregó a su pueblo. Vemos que en ese tiempo habían tomado jóvenes de linaje. Vean lo que dice el versículo 4. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Vemos aquí cómo esta cita nos dice que esos jóvenes eran muchachos, entonces giraban en torno aproximadamente entre los 15 y 20 años. Luego dan ciertas características, dice que sin defectos, guapos, inteligentes y además idóneos. Si nosotros hubiéramos sido de ese pueblo, muchos no hubiéramos calificado con estas características. Y nos damos cuenta, hermanos, todo gira en torno a cosas de vista. Todo gira en torno a cosas de imagen, de aspectos físicos. ¿Por qué resalto esto? Porque tristemente hoy se elige de esta manera. Incluso hasta una pareja, incluso hasta gustos que tenemos, y en su gran mayoría nuestras decisiones giran en torno a vista. Si es bonito, entonces es bueno. Si brilla, entonces es bueno. Pero no siempre es así. Muy pocos ven las cosas espirituales. Y cuando nosotros estamos decidiendo solamente por vista, estamos teniendo el mismo pensamiento de estos reyes de Babilonia. En solo centrarse en lo bonito, nos parecemos a ellos, aunque sea pagano, pero es mi pareja, aunque sea un blasfemo. Y pudiéramos decir, bueno, esto le pasa solamente a los jóvenes. Lamentablemente no es así. Incluso hay gente adulta que aún hoy en día se deja maravillar por cosas externas. ¿Te imaginas viendo esto en un aspecto espiritual? Que pudieras decir, joven, señorita, estoy orando por un compañero, estoy orando por una compañera. Podemos orar juntos, decirle a ese joven, a esa señorita, podemos orar juntos para ver si esto es un plan de Dios. Podemos servir juntos por el resto de nuestras vidas como familia. Esto es bonito, pero déjenme decirles que es espiritual. Y entonces aquí las cosas cambian radicalmente. A manera de reflexión, ¿te imaginas que a los 15 años a usted y a mí nos hubiera pasado esto? Y pasa por mi mente pensarlo, porque era un pueblo extraño, era un lugar alejado, era un lugar desterrado, y no iban a hacer cosas bonitas, iban como esclavos, lejos de nuestros seres queridos, de su cultura, de sus amistades, e incluso aprendiendo otro idioma. Dice este versículo que ellos iban a asumir las letras. Aproximadamente entonces se nos puede dar un antecedente aquí, que Daniel junto con sus amigos no hablaban solamente una lengua, sino es posible que hablaran entre 2
o 3 lenguas ellos. Ellos querían extender su territorio. Estos reyes querían extenderse más y más con sus usos y costumbres. Hoy, hermanos, hoy nuestros jóvenes de la misma manera están siendo atacados. De la misma manera están sufriendo ataques. Y tenemos que verlo así, hermanos. Hay niños que crecen en la iglesia, jóvenes que se van perfilando a tener familias sólidas, pero viene el ataque, viene los aspectos externos que si no somos cuidadosos puede suceder lo que pasó precisamente con estos siervos de Dios. Versículo 5: y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. ¿Se dan cuenta? La exigencia era fuerte. Si hablan de 3 años, cursos intensivos y además comida racionada para cada día. Y todo esto era para simplemente presentarse delante de este rey. Yo quiero preguntar, ¿había opción alguna? No. ¿Había que negarse? No había opción tampoco. Y la pregunta, ¿qué pensaría Daniel? ¿Qué pensarían sus amigos en este momento? Si tú fueras Daniel o parte de sus amigos, ¿cómo serían tus días? ¿Cómo serían mis días? Tan solo en imaginarlo, yo creo que lo primero que vendría a nuestra mente sería tristeza. Y luego amargura de saber que a lo mejor posiblemente Dios nos había abandonado. Bueno, esto no fue todo, aún hay más. Fíjense, versículos 6 y 7. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Hoy este tema no es tan serio. Hoy me puedo llamar Carlos y mañana me puedo llamar Felipe, por poner un ejemplo. Y no hay tanta seriedad en esto. Pero en la antigüedad, el nombre que tenía la persona, el siervo de Dios, definía su personalidad. Nada más a manera de ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez. Y este hombre le pone Belsasar, haciendo mención a Belcebú. ¿Se imaginan lo que esto representaba? Ananías significa la gracia del Señor, y le cambian a otro dios pagano de los babilonios. Misael significa ¿quién es como el Señor? Y luego Azarías significa Dios es mi ayudador. Esto es fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué cambiarles el nombre? Porque ellos querían que estos jóvenes perdieran su identidad. No solamente estaba en riesgo su idioma, no solamente estaba en riesgo su cultura, sino que su misma identidad. Y ellos, con este renombre, pensaban que lo iban a lograr. La mano de Dios permitiendo 5 pruebas hasta este momento: sitiados, llevados como esclavos, que aprendieran letras, costumbres, que adoptaran otra comida y el cambio de nombre. Yo me pregunté, ¿en qué etapa yo me hubiera rendido? ¿En qué etapa tú te hubieras bajado del barco? Decir, no, esto es suficiente. ¡Qué amor! ¡Qué Dios! ¿Cuál Dios de nuestros padres? ¿De qué Dios estamos hablando? Y este versículo, hermanos, el versículo 8, es un tesoro para nuestras vidas. Mire qué dice Daniel, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¡Qué joya, hermanos! Es un tesoro esta cita. Y por primera vez vemos cómo Daniel entra a escena, entra a la historia, y Daniel escribe precisamente este libro y define el resto de los 12 versículos. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y el segundo principio aquí está: el amor a Dios
nos lleva a proponernos. Y en su definición, que es exponer una idea a otra persona para que ésta lo acepte y dé su conformidad para realizarlo. Todo esto pasó en Daniel. Él se convenció en primer lugar y luego se propuso. Y esta combinación es hermosa, hermanos, porque muchos nos proponemos, pero sin estar convencidos. Y cuando esto sucede, solo quedan en intentos. ¿Recuerdas que ibas a dejar eso? Sí, te lo propusiste. ¿Recuerdas que ibas a hacer lo otro? Sí, también te lo propusiste, pero no estabas convencido. El proponerse solamente es la mitad de la historia. Tenemos que convencernos, hermanos, y a manera de ejemplo es cuando decimos: pastor, ahora sí, aquí me verá cada domingo. Hermano, voy con todo. Dios me hizo el milagro, ahora voy a corresponder a esta gratitud. Gracias, Él nos ayudó con este problema. Y entonces se nos olvidan las promesas que le hicimos a nuestro Dios. El libro de Eclesiastés es muy directo en esto, que lo que nosotros le prometemos a Dios, tenemos que cumplirlo. Entonces, lo que proponemos queda solo en intento. Si no está la convicción, si no está el convencimiento, entonces usted y yo, ¿cómo tenemos que empezar para tomar esta verdad para nuestras vidas? Tenemos que, en primer lugar, convencernos. ¿Y esto qué significa? Esto es más profundo porque implica sometimiento, obediencia, sujeción. Al menos lo vemos en estos jóvenes y en Daniel. Esta fórmula de proponernos y convencernos inicia, ¿saben dónde, hermanos? En el pensamiento. Ahí es donde está la lucha. Ahí está donde decimos: lo hago o no lo hago, lo digo o no lo digo, lo tomo o no lo tomo. Daniel propuso y fue en su corazón contra su entorno, contra sus líderes, contra los principios de estos reyes, contra sus ideales de ellos. Qué hermosa cita. Tenemos que pensarlo así. Y Daniel propuso en su corazón. Y el tercer principio dice: el amor de Dios nos lleva a no contaminarnos. No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Para ese entonces Daniel solo tenía la ley mosaica. Él sabía que si comía lo que comían estos babilonios, era pecado para con Dios. Él sabía porque conocía la ley de Dios. Ahí en Levítico, en el capítulo 11, se estaba detallado lo que era prohibido. Y ¿saben lo peor de todo? Que esta comida había sido ofrecida a esos reyes paganos. Daniel dijo: yo no lo voy a hacer. Yo no me voy a contaminar. Entonces, pueblo de Dios, amados hermanos, tomemos esto de parte de Dios. Estamos en un mundo que nos orilla y que nos lleva a desobedecer a Dios. Y déjeme decirlo así: el trabajo es complicado, tu jefe es complicado, tus hijos son difíciles, las cargas son pesadas. En nuestro hogar a lo mejor tienes una pareja muy difícil y que te ataca por tu fe. Es difícil. A veces es difícil someterse a la voluntad de Dios, pero esta es una bendición, esta cita. No me voy a contaminar. En un mundo lleno de pecado que nos incita a través de la televisión, que nos incita solamente con espectaculares a fallarle a Dios. No tenemos que contaminarnos. Y con todo esto le anexamos nuestro propio carácter. Hay personas que han declarado que son hijos de Dios y tienen un carácter que deja mucho que desear, hermanos. Y la pregunta: ¿hay solución en esto? Déjame decirte que sí hay solución. ¿Y la clave dónde está? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Podemos repetir esta frase juntos? Pero di tu nombre. Y Carlos se propuso no contaminarse. Di tu nombre. Y yo propongo no contaminarme. Lo que estamos siguiendo
y los que estamos viendo esta transmisión, si quieres ponernos ahí en un mensaje de qué te puedes contaminar, cuál es el riesgo que usted y yo tenemos de no contaminarnos. Ahí ponga, si lo está viendo en Facebook, ponga cuáles son los peligros de contaminarse, o ahí en YouTube puede comentar, porque esto lo tenemos que desarrollar juntos, porque es real, hermanos. Es un ataque que tiene el enemigo para sus pueblos y sobre todo para sus jóvenes. Estás por tomar una decisión, agrega esto en tu decisión: no te contamines. Ahora es muy sencillo contaminarnos, pero ¿saben lo que es difícil? Es sanarnos. Algunos incluso no salen, otros sufren las consecuencias aún hoy en día. Déjame decirte, sigue el SIDA. Déjame decirte, sigue habiendo cáncer. Déjame decirte, sigue habiendo cirrosis. ¿Y Dios me va a perdonar? Sí, te va a perdonar. Pero nuestras malas decisiones no se pueden perdonar. Tenemos que sufrir las consecuencias. Sigue habiendo niños desamparados. Sigue habiendo mujeres abandonadas y otras golpeadas. Hay maltratos incluso en el hogar. Y no es necesario llegar a los golpes. Son maltratos verbales. Hijos de Dios con un carácter horrible, ingobernables, feos, que incluso a veces ponemos en tela de juicio su fe. Y yo te quiero decir, si Jesús no es así, Jesús no es así, nuestro Maestro no es así. Por eso hoy, de parte de Dios, no te contamines, pueblo de Dios. No te contamines, amada iglesia. Tenemos que guardarnos para el día del Señor, ya sea que Él venga o usted y yo seamos llevados a rendir cuentas. ¿Vas a sufrir? Sí. Posiblemente sí. Para Daniel no había opción, ni para sus amigos, pero créeme que es mejor sufrir con la verdad que sufrir en medio del pecado. Esto es consejería pura. Esto es teología de Dios. No contaminarse. Mantente apartado, mantente puro. Mira algunas citas que nos van a ayudar. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Isaías 66:18. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Cuarto principio: Dios respaldó y bendijo a Daniel en Babilonia. ¿Por qué? Por su fidelidad. Versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. El único tema y lo único que ellos estaban pasando es que todo esto se trataba de Dios. ¿Te imaginas la expectativa de los hermanos judíos que estaban viendo a Daniel, que habían sido llevados a ese lugar, y cómo Dios prosperaba a Daniel? Versículo 10 y 11. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para que con el rey sea mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Te das cuenta cómo Daniel nunca tomó a Abed-Nego ni los nombres que habían puesto? Él vuelve a repetir: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Él nunca aceptó el sobrenombre que le pusieron. Lo escribió Daniel. Los versículos 12 al 17. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber.
y les daba legumbres. Versículo 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dios bendice la obediencia. Dios bendice a sus fieles. Cuando agradamos a nuestro Dios, Él nos bendice. ¿Cómo termina esta etapa de Daniel? Versículos del 18 al 21. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, al jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. ¡Qué bendición! ¡Qué historia, hermanos! ¿Recuerdas que había un pueblo de Dios en Babilonia? Ellos estaban con la expectativa de estos jóvenes. Ellos fueron animados por la fidelidad de ellos. Vemos cómo los reinos no se limitan al poder de Dios. Aún los gobernantes extranjeros pueden testificar que hay un Dios grande y poderoso. Y estos hombres, Daniel y sus amigos, fueron encontrados 10 veces mejores que los hombres magos y astrólogos que había en su reino. ¿De quién fue la obra? Así es, de Dios. ¿De quién es esta obra que empezó en tu corazón y en el mío? Es de nuestro Dios, hermanos. Por eso tenemos que tomar esto. ¿Ha sido difícil ser un hijo de Dios? Posiblemente sí. Algunos están viviendo este cristianismo con un dolor o un pesar. Daniel jamás regresó a su tierra. Daniel jamás regresó a su lugar de origen. ¿Y recuerdas cómo él oraba 3 veces al día? Él anhelaba ese lugar, pero era más fuerte el llamado de Dios que había para él. Era más fuerte el cumplir el propósito de Dios que él había definido para su siervo. Hermana, hermano, posiblemente tú tengas un dolor o un pesar, y es justificable, pero vemos aquí a Daniel. Podemos decir, este siervo falló, este siervo hizo esto, sí fue de bendición, pero falló. Aquí vemos a Daniel, a un hombre fiel, y su juventud fue una gran bendición para este pueblo de Dios. Algunas aplicaciones para terminar. Hermano, hermana, tu juventud es una bendición. Si tú puedes ser incluso un instrumento del amor de Dios. Como iglesia, no lo haremos nunca de menospreciar a un joven que quiera servir al Señor. Porque aquí vemos cómo estos muchachos de 15 años fueron levantados para ser instrumentos del amor de Dios. Hermana, si tienes un joven en casa, bendícelo, respáldalo, apóyalo, y más en las cosas que son de Dios. No seamos piedra de tropiezo. Otras de las aplicaciones, hablemos menos. Daniel aquí en este capítulo no vemos que se quejó, no vemos que anduvo llorando en los rincones, no vemos a un Daniel quejándose con sus amigos o haciendo club de añoranzas. Hablemos menos y adoremos más. Tercera aplicación, acortemos nuestros tiempos de reconciliación con Dios. Dios nos va a exaltar. Cuarta aplicación, vivamos como Daniel, sin contaminarnos. Y por último, centremos nuestra mirada en el Señor. ¿Por qué decirlo? Porque Daniel prosperó en este reino extranjero, pero con Dios se prospera. Sin Dios no se prospera. En este día, en esta mañana, yo quiero reflexionar junto contigo. ¿Hay algo que te está contaminando? ¿Hay algo que tú mismo buscas para contaminarte? No, hermanos,
Sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a orar. Vamos a orar y pedirle a nuestro Dios que Él nos conserve apartados del mal, apartados de ídolos, apartados de este mundo que nos orilla a contaminarnos, nos incita a pecar. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por esta hermosa enseñanza. Vemos aquí en la vida de tu siervo un hombre fiel, un hombre, Padre, que supo entender el propósito por el cual tú lo habías llamado, Señor. Él fue próspero en un lugar extraño. Él fue próspero, Padre, alejado de sus seres queridos. Él fue próspero, Padre, en un lugar, Señor, donde le incitaban a pecar. ¿Saben por qué? Porque Él te puso en primer lugar a ti, Señor. Padre, permítenos en esta hora ser tú nuestra prioridad. Ser tú, Padre, el centro de nuestro cristianismo. Ser tú el centro de nuestra adoración, Padre. Posiblemente sí con algún malestar, sí con un sufrimiento, pero primero es tu obra, Señor, porque esto, tu iglesia, tu palabra, todo, Padre, todo se trata de ti, Señor, y a ti sea toda la honra y toda la gloria, Padre amado. Aquí estamos, Señor. Perdónanos, Padre, si algunos de nosotros estamos sucios, estamos contaminados, Señor. Hemos cedido al pecado por la emoción, por el gusto, porque fue bonito, Señor. Hoy, Padre, nos reconciliamos contigo. Te pedimos perdón, Padre amado, si tenemos una relación extramarital. Te pedimos perdón, Padre, si nuestros ojos aún son objeto de pecado, Señor. Te pedimos perdón si aún nuestras palabras son antisonantes y con doble sentido, Padre. Tú deseas un pueblo e hijos e hijas que no se contaminen, Señor. Gracias te damos por escucharnos. Perdónanos, Padre amado, estamos aquí delante de ti. Cumple la obra, Padre, que has trazado en la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Tan lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99
no puedo